Saludos y bendiciones en esta preciosa y maravillosa noche. Hoy estamos aperturando, iniciando la escuela de enseñanza Palabras de Vida. Bienvenidos en esta noche y en este día 15 de julio para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos, bendecimos a todas las personas que se están conectando en diferentes sectores de la ciudad, aquellos que se están conectando desde diferentes ciudades del país y aquellos que nos están sintonizando y se están conectando en otras naciones de la tierra. Esta es la escuela de enseñanza Palabras de Vida que hoy estamos iniciando, hoy estamos dando apertura a este tiempo de formación, este tiempo de entrenamiento, este tiempo de capacitación espiritual. Así que les saludamos, les bendecimos desde ya. Saludos a la hermana Marianela Olmedillo Urdaneta, saludos al hermano Luis Méndez, conectados en esta hora con la señal de la bendición. Reenvíe un mensaje, avísele a todos sus contactos que ya hemos abierto las puertas de esta escuela para que de manera masiva el pueblo de Dios pueda ser edificado, pueda ser bendecido, pueda ser entrenado, pueda ser capacitado a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Estaremos con ustedes todos los días jueves con la ayuda del Señor en primer lugar, desde las 8 de la noche hasta las 9 hora de Venezuela. Si usted se está conectando en otra nación o en otro país de la tierra, recuerde que la referencia, el marco de referencia es hora venezolana, 8 de la noche, hora venezolana. Así que vamos a orar, vamos a encomendar esta hora de enseñanza, esta hora de capacitación en las manos maravillosas del Señor, para que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro por excelencia, que sea el Espíritu Santo trayendo revelación, trayendo entendimiento, trayendo sabiduría, y que el Señor nos pueda revelar lo que está escrito en su palabra. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, agradecidos estamos de ti por este maravilloso día cuando nos concedes la gran bendición de abrir esta escuela de enseñanza para todas las naciones de la tierra. Gracias por darnos el privilegio, la bendición de ser factores multiplicadores desde Venezuela. Señor, bendecimos a todas las personas, las iglesias, los ministerios, a todos los que se unen a esta red de transmisión a través de Facebook Live. Declaramos que somos buena tierra. Declaramos que la palabra que va a ser sembrada, la palabra que va a ser impartida, dará fruto, echará raíces, se va a solidificar, Padre, y esa palabra nos permitirá conocerte cada día de una manera más íntima y más profunda. Declaramos que nuestros oídos están abiertos para recibir, Señor, el manjar. Nos sentamos a tu mesa, Padre, para degustar la palabra que hoy tú tienes preparada y reservada. Cancelamos en los aires, en las regiones celestes, toda interferencia de la internet, toda interferencia de las redes, Señor, todo lo que los espíritus inmundos quieran colocar para que esta transmisión y esta palabra no llegue, Señor, a la vida y a los corazones de tu pueblo. Señor, despierta nuestro limpio entendimiento y declaramos que en el nombre de Jesús la palabra producirá fruto al 100% en nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así que bienvenidos, escríbanos
háganos saber desde qué ciudad o desde qué nación usted nos está sintonizando. Hoy vamos a abrir nuestra escuela de enseñanza Palabras de Vida y vamos a tocar un tema muy poderoso, un tema muy especial y un tema que considero es el fundamento, es la columna vertebral, es un tema determinante para que los hijos de Dios, para que las hijas de Dios, para que los siervos, las siervas del Señor vivan una vida de victoria, vivan una vida de propósito y vivan una vida de bendición. Vamos a hablar en esta escuela de enseñanza Palabras de Vida acerca del tema entendiendo el poder de la palabra de Dios, entendiendo el poder que se genera, el poder que se desata, el poder que se libera cuando usted como hombre y mujer de Dios, cuando usted como creyente, usted como líder, usted como ministro, comienza a entender por revelación divina qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo, está hablando. Cuando la lectura de la Biblia se convierte en una realidad, se convierte en una vivencia, se convierte en una experiencia práctica, Dios promete que se genera, Dios promete que se desata y se libera una reacción en cadena espiritual, y lo que Dios determina, lo que Dios dice y lo que Dios habla se va a cumplir en usted. Nuestro deseo a través de esta escuela es poderlo llevar a una nueva dimensión, poderlo llevar a un nuevo nivel de fe. Que usted comience a ver la palabra de Dios como la respuesta del cielo a sus necesidades. Que usted pueda encontrar en la palabra de Dios la respuesta a lo que usted está buscando. Que usted pueda encontrar en la palabra de Dios el consuelo, la fortaleza, la sanidad, la salud, el éxito matrimonial, el éxito del ministerio, la prosperidad, el propósito de vida. Porque déjeme decirle que lo que ya está escrito, lo que ya Dios ha dicho y lo que Dios ya ha determinado no será cambiado. No hay otra Biblia. Dios es inmutable, su palabra es inmutable, y lo que Dios tenía que decirle a la iglesia y a los hombres lo ha dicho a través de las Sagradas Escrituras y del canon bíblico de los 66 libros que, inspirados por el Espíritu, hoy tenemos al alcance de nuestra mano. Así que no espere una revelación nueva, distinta, diferente, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Un gran saludo a un pastor, a un gran amigo ministro, a quien Dios está usando en las naciones de la tierra, nuestro hermano José Aponte, su amada esposa, la pastora Marisol de Aponte, toda su familia y el ministerio que está desarrollando en Paraguay. Saludos y bendiciones al hermano Lewis Suárez, a nuestra hermana Andrea Moreno. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios. Tome por favor nota, tome papel, tome lápiz, mantenga su Biblia abierta al alcance de la mano y vamos a degustar esta palabra en esta primera lección. Si desea tener todas las conferencias y desea tener todas las lecciones de la escuela, simplemente suscríbase gratuitamente a nuestro canal de YouTube y allí encontrará esta enseñanza y otro material, mucho material que le podrá servir de edificación y provecho. Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 22 y versículo número 29, de la Reina Valera 60, Mateo capítulo 22, verso 29, si está llevando nota del estudio, dijo las siguientes palabras. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios.
Allí en casa donde está, por favor repita conmigo en voz alta si es tan amable. Jesucristo dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Esta palabra salió de la boca de Jesús. Estas palabras salieron de la boca del Maestro. Y qué interesante el sentido, qué interesante la connotación, qué interesante el énfasis que Jesús le da en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, verso 29, a estas palabras. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Lo primero que debemos entender como iglesia, lo primero que debemos entender como ministerio, lo primero que debemos entender como el cuerpo de Cristo y como creyentes, es que Dios nos ha entregado un arma poderosa. Dios nos ha entregado un arma que no tiene rival ni contrincante. Dios ha puesto en nuestras manos todo un equipamiento espiritual de guerra, todo un equipamiento espiritual para vivir en victoria 24 horas al día. Ningún creyente, ningún líder, ningún ministro ha sido llamado para vivir de derrota en derrota, de fracaso en fracaso. Ningún cristiano, ninguna persona, no importa el tiempo, la experiencia, no importa los años que tenga en el Evangelio, usted no fue llamado a vivir una vida devaluada, a vivir una vida frustrada, a vivir una vida sin propósito. El reino nos devuelve todo lo que el enemigo nos había robado. El reino nos devuelve todo lo que el enemigo había tocado. El reino nos devuelve de manera multiplicada todo lo que Jesús ganó en la cruz a nuestro favor. Los espacios perdidos, los territorios perdidos, la felicidad perdida, el gozo perdido, la prosperidad perdida, los años perdidos. En Cristo hay un reintegro. En Cristo hay una restitución. A través de Cristo y a través de la cruz de Cristo, a través del sacrificio perfecto de Cristo y de la redención perfecta y completa que Cristo realizó en la cruz del Calvario, a los hijos y a las hijas de Dios les es devuelto lo que habían perdido y les es devuelto de manera multiplicada. Así que cuando usted se acerca a la palabra de Dios, cuando usted se acerca a la palabra del Señor, usted no tiene en las manos un libro común, usted no tiene en las manos un libro corriente, usted no tiene en las manos un libro producto de la mente humana. Usted tiene en las manos una palabra que ha salido de la boca de Dios, una palabra que ha salido del corazón de Dios, una palabra que ha salido del Espíritu de Dios, una palabra que no ha sido inventada o creada por la mente humana, por la razón humana, por la filosofía griega, por el pensamiento babilónico, por la cultura egipcia. La iglesia debe entender de una vez y para siempre que la palabra de Dios salió del corazón de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: porque toda la escritura es inspirada por Dios. Esto significa que la palabra que está en nuestras manos, la palabra que usted está escuchando, la palabra que le ministran los pastores el día domingo en cada sermón dominical, la palabra que usted recibe a través de la consejería pastoral, la palabra que usted recibe a través de los programas cristianos de la radio, a través de los programas cristianos de la televisión, la palabra que usted estudia a través de las páginas de la internet, a través de algún libro.
Todo eso que usted está recibiendo no es simplemente información. Usted está recibiendo una palabra que está llena de vida, una palabra que está llena de poder, una palabra que está llena de autoridad, una palabra que está llena de Dios, porque el autor de la palabra, el autor de las escrituras, es nada más y nada menos que Dios mismo. La palabra es una colección de los pensamientos, de la revelación. Es una colección de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha determinado, de lo que Dios ha establecido. La palabra de Dios no es simplemente 66 libros que usted está obligado a leer de una manera religiosa, de una manera obligada. No, la palabra de Dios es el alimento de nuestro espíritu. La palabra de Dios es el alimento de nuestra alma. La palabra de Dios es lo que nutre nuestro corazón, es lo que nutre nuestra alma, lo que nutre nuestro espíritu, lo que nos fortalece en la fe, lo que nos permite tener una revelación de quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, de lo que es el cielo, lo que es el infierno, la vida eterna, el reinado milenial, el levantamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, el juicio de los pecadores. Así que tenemos en las manos un mapa, tenemos en las manos, por utilizar una expresión moderna, un GPS. Tenemos en nuestras manos un tesoro incalculable, invaluable. No hay precio para la palabra de Dios, pero lamentablemente muchos creyentes, con el correr de los años y con el paso de los años, no han logrado maximizar, entender y comprender los efectos, las consecuencias, las bendiciones que Dios trae a través de su palabra. Un gran saludo para nuestra hermana Teresita Sosa, un gran saludo para la familia Zambrano, nuestro hermano Franklin, nuestra hermana Guadalupe, nuestro hermano Josgere, todos en familia conectados al canal de la bendición. Ahora bien, haciendo referencia o tomando como base o fundamento lo dicho por Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 22 y versículo número 29, yo le aconsejo que por favor usted en casa con calma tome nota de estas citas bíblicas y lea con detenimiento, lea con revelación, pídale al Espíritu Santo que le revele la verdad contenida en este pasaje. Lea por favor en casa, porque no tenemos tiempo para cubrir toda esta lectura. Lea en casa por favor Mateo capítulo 22, verso 26 al 33. De Mateo capítulo 22, verso 26 al 33, tomamos el versículo número 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Saludos a nuestra hermana Yelixa, a su amada hija. Le bendecimos en esta hora, conectada con la señal de la bendición. En primer lugar, la Biblia dice respondiendo Jesús. Es obvio que la expresión respondiendo Jesús es porque se está dirigiendo a alguien, se está dirigiendo a un grupo, se está dirigiendo a personas que de alguna manera le están haciendo preguntas, personas que están inquiriendo una respuesta de parte del Señor. La Biblia dice que cuando Jesús le dijo a las personas: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, se refería específicamente a un grupo religioso llamados los saduceos. Los saduceos eran parte de un grupo poderoso, un grupo elitesco, un grupo muy poderoso, con una gran influencia, y un grupo religioso con grandes riquezas, un grupo religioso que dominaba, gobernaba sobre el pueblo de Israel, aparte de los fariseos, aparte de los herodianos. Le recomiendo por favor leer el capítulo 22 de Mateo. Es un capítulo enriquecedor con unos principios espirituales tremendos. Los saduceos eran personas que despreciaban
todo el canon del Antiguo Testamento. Dicho en otras palabras, los saduceos solamente creían en el Pentateuco o en los 5 libros escritos por Moisés. Para los saduceos, toda la palabra de Dios estaba contenida en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los salmos, los proverbios, los libros de los profetas no eran del interés de los saduceos, porque ellos consideraban que toda esa escritura y todo el resto del canon del Antiguo Testamento no era válido, no tenía validez o no era inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios. Así que para ellos toda la escritura se resumía en los 5 libros del Pentateuco. La Biblia dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo número 8, que en cuanto a doctrina, en cuanto a creencia, en cuanto a postulados doctrinales, Hechos capítulo 23, versículo número 8, dice la Biblia, porque los saduceos, este grupo al que Jesús está dirigiendo en Mateo capítulo 22, verso 26 al 33, porque los saduceos, Hechos 23, 8, dicen, 1, que no hay resurrección de muertos. 2, los saduceos dicen que no hay ángeles. Los saduceos dicen que no hay espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Note que aunque hay 2 corrientes, note que aunque hay 2 liderazgos, note por favor que aunque hay 2 frentes muy poderosos en cuanto a la religión judía, en cuanto a la creencia, en cuanto a lo que los judíos creían, opinaban, los saduceos y los fariseos estaban encontrados, estaban en oposición, estaban en una controversia tremenda los unos contra los otros. Los fariseos creían en la resurrección, los fariseos creían en el mundo espiritual, los fariseos creían en ángeles, los fariseos creían en los demonios, los fariseos creían en la vida eterna. Pero los saduceos, dice Hechos 23:8, que no creían en la resurrección, no creían en el mundo espiritual, no creían en ángeles. Así que tenemos a este grupo de los saduceos que no creen en la resurrección y le están haciendo al Señor una pregunta. Le están formulando una pregunta con la intención de sorprender a Jesús con algún tipo de palabra, con algún tipo de doctrina, con algún tipo de interpretación que ellos consideraran estaba errada para acusarlo de falso maestro. Cuando los saduceos le preguntan a Jesús acerca de la resurrección de los muertos, entonces Jesús les dice: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. En Venezuela, en nuestro país, para las personas que están en otras naciones, tenemos un adagio popular, un dicho que es parte de la sabiduría popular y de la cultura popular, que dice de la siguiente manera: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Los saduceos no creen en la resurrección y le están preguntando a Jesús acerca de la resurrección, pero con un enfoque equivocado, con una interpretación errada. Están tomando una verdad de la Biblia, dándole una interpretación totalmente equivocada y errada. Y es allí cuando Jesús los corrige, es allí cuando Jesús los confronta y les dice: ustedes están equivocados, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. La Nueva Traducción Viviente en Mateo 22:29 dice de la siguiente manera: Jesús les contestó: el error de ustedes, los saduceos, es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. Mi pregunta es esta: ¿será que solo los saduceos no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios? ¿Habrá alguna persona que nos está mirando en esta escuela de enseñanza palabras de vida
que ha leído la Biblia toda su vida, ha frecuentado una iglesia toda la vida. Habrá algún ministro, pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, que ha vivido toda su vida enseñando la palabra, pero la desconoce, no tiene una revelación correcta, una revelación clara, una revelación abierta, una revelación completa de la verdad de la palabra, y por eso desconoce las escrituras y desconoce el poder de Dios. Cuando Jesús dijo: ustedes no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios, enseñó un gran principio espiritual que yo le pido que por favor lo apunte o lo coloque en algún lugar visible que usted pueda constantemente estarlo recordando. Jesús lo que realmente quiso decir fue lo siguiente: quien no conoce la palabra de Dios, quien no conoce lo que Dios dice, quien no conoce lo que la Escritura enseña, quien no entiende por revelación del Espíritu Santo lo que ha salido de la boca de Dios, nunca va a experimentar, nunca va a saborear, nunca va a disfrutar del poder, de la autoridad, de la gloria, de la gracia y de la bendición que brotan de esa palabra. Nadie puede decir que ha experimentado el poder de Dios. Nadie puede decir con justicia y con un fundamento y con una base sólida que ha experimentado el poder de Dios en su vida si no conoce la palabra que ha salido de la boca de Dios. Jesús no solo le está hablando a los saduceos de su época. Jesús hoy nos está hablando a nosotros. Jesús hoy te está hablando a ti. Jesús hoy me está hablando a mí como ministro. Jesús hoy nos está haciendo un llamado de atención. Si no conoces el poder de la palabra, jamás podrás conocer el poder de Dios. Hay una estrecha relación, hay un vínculo íntimo, hay algo que no puede ser separado. Si yo conozco el poder de la palabra, entonces voy a conocer el poder de Dios. Y para poder conocer el poder de Dios, tengo que conocer el poder de la palabra. Ese es un principio que no puede ser violentado. Es un orden divino, es un diseño celestial. Si algo debe el pueblo de Dios, si algo deben los creyentes, si algo deben los hijos y las hijas de Dios y los hombres que estamos en el ministerio y los líderes que nos hemos dedicado a enseñar la palabra, si algo necesitamos con urgencia en este tiempo es conocer el poder que hay en la palabra de Dios. No es suficiente con leer una Biblia, no es suficiente con saber de memoria una Biblia, no es suficiente con conocer un versículo de la Biblia, no es suficiente con citar de memoria los salmos, citar promesas, citar palabras, si usted no tiene una convicción plena, una convicción absoluta, si usted no está convencido plenamente de que eso que está diciendo, eso que está confesando, esa palabra que está saliendo de su boca, es una palabra que usted tomó de la boca de Dios, es una palabra que usted tomó del corazón de Dios, no es una invención de su cabeza, no es simplemente una invención de su razón, de su lógica humana, porque no hay nada a lo que el diablo, no hay nada a lo que el infierno, no hay nada a lo que las tinieblas le tengan más temor que a la palabra de Dios. Por eso en Mateo 4 y Lucas 4, cuando Jesús enfrentó a Satanás en la tentación del desierto, Jesús no se puso a orar, Jesús no se puso a ayunar, Jesús no se puso a hacer guerra espiritual. Jesús en 3 oportunidades le dijo a Satanás: escrito está, escrito está, escrito está. Satanás conoce el poder que hay en la palabra de Dios. Satanás conoce el poder que hay en las escrituras. Satanás conoce el poder que hay en lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho es una ley. Lo que Dios ha dicho es un decreto. Lo que Dios ha dicho nadie lo puede cambiar. Contra lo que Dios ha dicho nadie se puede oponer. No existe un poder
más grande en todo el universo. No existe un poder más grande en el mundo espiritual que el poder de la palabra de Dios. Hay una gran diferencia entre leer la Biblia y conocer la palabra de Dios. Lo voy a repetir una vez más y espero que alguien lo esté apuntando en algún lugar. Hay una gran diferencia entre leer la Biblia y conocer la palabra de Dios. Hay quienes leen la Biblia, pero no conocen la palabra de Dios. Hay quienes leen la Biblia, pero no conocen el poder de la palabra. Hay quienes leen la Biblia, pero viven vidas derrotadas, viven vidas de pobreza, viven vidas de enfermedad, viven vidas deprimidas, viven esclavos de los calmantes, de los sedantes, viven esclavos de las medicinas, viven esclavos de los antidepresivos. Leen la Biblia, tienen varias versiones de la Biblia, la conocen de memoria, han asistido a una iglesia por años. Sin embargo, sus estilos de vida, lamentable y tristemente, sin caer en acusaciones o señalamientos, dejan mucho que desear. Las mismas escrituras nos hablan del poder que hay en la palabra de Dios. Lleve nota, por favor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso número 23. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, este es el testimonio que las escrituras dan del poder de la palabra. Reina Valera 60 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hay algo que Pedro está manifestando y está revelando por el Espíritu a la iglesia del Asia Menor, a quien él les está dirigiendo la primera carta del apóstol Pedro. Pedro dice: siendo renacidos, vueltos a nacer. Está hablando del nuevo nacimiento, de la regeneración por el Espíritu. Y él dice: no de simiente corruptible, no de una simiente humana, no de una simiente terrenal, no de una simiente proveniente del hombre, sino de una simiente que es incorruptible. Y esa simiente incorruptible, esa semilla que no se puede corromper, esa semilla, dice el apóstol Pedro, es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para Pedro, aquel humilde pescador que se encontró con Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 5, verso 1 en adelante, el día de la pesca milagrosa, cayó de rodillas con lágrimas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Para ese mismo humilde pescador, años después, en el ejercicio de su apostolado, Pedro llegó a una conclusión maravillosa a la que usted y yo tenemos que llegar también. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Las modas pasan, la juventud se acaba, la vida se termina, el dinero se acaba, la salud se deteriora. Las oportunidades hoy están y mañana no. La vida hoy la tenemos y mañana se esfuma, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra que ha salido de la boca de Dios vive para siempre. Aún en la eternidad, cuando estemos en la presencia del Señor, aún en la eternidad, cuando estemos en la nueva Jerusalén, aún en la eternidad, cuando estemos delante del trono del Cordero, adorando, alabando a Dios junto con todas las criaturas angelicales, lo único que oiremos y lo único que escucharemos de la boca de Dios será su palabra eternamente y para siempre. Habrá en el cielo dos tipos de actividades. ¿Cuáles son, pastor? Uno, adoración y alabanza continua y permanente. Y lo segundo que en el cielo se va a desarrollar eternamente y para siempre será oír, será recordar y será escuchar lo que saldrá de la boca del Creador. Se atreve a dar un aplauso allí donde está, se atreve a levantar las manos y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Esto es poderoso, esto es precioso. Si en la eternidad
Lo único que mis oídos espirituales van a escuchar es la palabra de Dios. Debo comenzar a ejercitarme. Debo comenzar a disciplinarme. Debo comenzar desde la tierra, desde el lugar donde estoy. Debo comenzar a afinar mi oído, porque eso que hoy estoy escuchando, esta palabra que hoy está siendo impartida a tu corazón y a tu espíritu, eternamente y para siempre la vas a oír, no de mi boca, no de la boca de un apóstol, no de la boca de un profeta, no de la boca de un evangelista, pastor o maestro. En la eternidad, delante del trono, lo que oiremos será la palabra que saldrá del autor y del originador de la palabra. Dios mismo hablará con su pueblo y eternamente y para siempre estaremos escuchando lo que Dios tiene que decirnos. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Saludos en esta hora de la noche a nuestra hermana Betty Jauregui, que se está conectando con nosotros. Estamos hablando acerca del tema entendiendo el poder de la palabra de Dios. ¿Qué dicen las escrituras con respecto al poder de la palabra de Dios? Primera de Pedro 1:23, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15, Pablo da testimonio del poder de la palabra. Preste mucha atención a lo que Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo número 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo está diciendo que la palabra de Dios tiene un poder inherente, tiene un poder intrínseco, y la palabra de Dios es palabra de verdad. No existe otro material, no existe otro manual, no existe otra enciclopedia, no existe otro libro escrito por ningún hombre del mundo, por el filósofo más elocuente, más iluminado del mundo. No existe un documento más fehaciente, digno de crédito, digno de confianza, en el cual usted y yo podamos creer, que la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios no hay mentira, en la palabra de Dios no hay engaño. Engaño hay en los hombres, engaño hay en el mundo, engaño hay en las redes sociales, engaño hay en las personas que gobiernan las naciones. Engaño hay en los que hacen ofertas mentirosas y prometen éxitos instantáneos y fórmulas mágicas para que usted se haga rico y sea feliz de la noche a la mañana. Pero en Dios y en su palabra hay verdad. Es lo único digno de confianza. Es lo único en lo que yo me puedo apoyar. Es lo único en lo que yo puedo descansar. Es lo único en lo que yo puedo colocar mi absoluta confianza, sabiendo que nunca saldré decepcionado, sabiendo que nunca saldré defraudado, sabiendo que nunca seré engañado, porque la palabra de verdad proviene de un Dios de verdad. Saludos y bendiciones a nuestra hermana Johanna Escalante, conectándose en esta hora de la noche en la Escuela de Enseñanza Palabras de Vida, lección número 1. Entendiendo el poder de la palabra de Dios. Recuerde que estaremos todos los jueves de 8 a 9 de la noche en la Escuela de Enseñanza Palabras de Vida. Usted puede recomendarle a sus contactos que no pudieron conectarse el día de hoy, que el próximo jueves avanzaremos con este tema, con la lección número 2. Y si usted desea tener toda la colección completa de las lecciones de esta escuela, suscríbase gratuitamente a nuestro canal de YouTube y allí encontrará todo el material de la escuela. ¿Qué dicen las escrituras con respecto al poder de la palabra? Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo número 5, verso número 39, dijo algo poderoso. Reina Valera 60. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué fue lo que Jesús quiso dar a entender? ¿Cuál fue el aval?
¿Cuál fue el testimonio que Jesús dio acerca del poder de la palabra? Jesús dijo que a través de la palabra Dios imparte vida eterna. Oiga esto, por favor. A través de la palabra de Dios, usted recibe la vida de Dios. Usted recibe el Zoe de Dios, que es la palabra griega que se traduce en el Nuevo Testamento como vida eterna. Zoe de Dios. A través de oír la palabra de Dios, te vas repotenciando, te vas rejuveneciendo, te vas fortaleciendo, te vas sanando. Tu vida emocional, tu vida mental, tu vida afectiva, tus sentimientos que pueden estar de alguna manera afectados, dañados, que pueden estar de alguna manera en un estado de zozobra. Mientras más oyes la palabra de Dios, esa palabra te imparte vida, te imparte salud, te imparte poder. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y número 2, en Juan 5:39 Jesús enseñó algo más. Jesús dijo, la palabra da testimonio de mí. Toda la escritura apunta hacia Jesús. Toda la escritura apunta al testimonio de Jesucristo. Toda la escritura desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo apunta al Redentor, al Salvador del mundo, a quien Dios estableció como el puente de enlace entre la humanidad y Dios a causa del pecado, a causa de la maldad del hombre. Cristo se convirtió en el puente que une los dos extremos que por el pecado han separado al hombre de Dios. Pablo dice algo más dando testimonio del poder de la palabra. En la segunda carta de Pablo, por favor, anote y apunte todos estos textos para que los lea y los comparta con sus contactos. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo número 3, en el verso número 16, la Reina Valera 60 dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios. Repita conmigo, por favor, en voz alta allí en casa. Diga conmigo, la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. 1. Y es útil. La palabra no solo es producto de la inspiración de Dios, el teoneustos del griego. La palabra no es solo el producto de lo que ha salido de la boca de Dios. La palabra no es solamente el producto de lo que ha salido del corazón de Dios. La palabra no es solamente el producto de lo que ha salido de la mente de Dios. La palabra no es solamente el producto de lo que ha salido del Espíritu de Dios, de la esencia, de la naturaleza de Dios. La palabra también es útil. La palabra tiene utilidad. La palabra tiene provecho. La palabra genera un valor agregado para el que la lee, para el que la estudia, para el que la cree, para el que la practica. Hay cristianos que no ven utilidad en escuchar la palabra, menosprecian la palabra, desvalorizan la palabra. No le dan a la palabra la connotación, la profundidad, la reverencia, el reconocimiento que la palabra merece. Y Pablo dice que la palabra es útil. Cuando tú oyes una palabra, se suelta una palabra de sabiduría para tu vida, se suelta una llave de sabiduría para tu vida, se suelta un código secreto para tu vida, se sueltan herramientas, se sueltan ideas creativas, se suelta revelación de Dios, se sueltan soluciones para tus problemas y tus conflictos. Lo que ocurre es que mucha gente tiene sus oídos tan cerrados a lo que Dios tiene que decir. Tienen sus oídos tan cerrados, tienen tantos paradigmas, estructuras religiosas, están tan afectados en la realidad que viven, que no logran entender, percibir lo que la verdad de Dios dice y establece. Y lo único que puede cambiar tu realidad en este momento que me estás escuchando es el poder de la palabra de Dios. Quiero saludar con todo respeto a un apóstol amigo, el apóstol Ligny Quintero, que está en este momento conectado y en sintonía con nuestra escuela de enseñanza, palabras de vida, y nuestra primera lección acerca del tema entendiendo el poder de la palabra de Dios. Toda la palabra
que tenemos escrita, toda la palabra que ha llegado a nuestras manos ha salido del Espíritu de Dios. Por eso Pablo dice, toda la Escritura es inspirada. Hay un soplo de Dios, hay un toque de Dios. Dios es el autor, Dios es el autor intelectual. Dios sopló sobre la vida y sobre el espíritu de los escritores para que ellos escribieran simple y llanamente y solamente lo que Dios quería que apareciera plasmado y escrito en la palabra de Dios. La palabra no es de invención humana, no es de factura humana. Hemos escuchado a mucha gente decir de manera burlona, sarcástica, decir de manera, si se quiere, de manera exagerada: la Biblia la escribieron hombres pecadores como nosotros. Y debemos hacer mención de lo siguiente: la Biblia fue escrita por hombres, la Biblia fue escrita por aquellos a quienes Dios designó, aquellos a quienes Dios escogió, aquellos a quienes Dios eligió, pero ellos no escribieron de su propia inspiración, ellos no escribieron de su propia mente, de su propio razonamiento, de sus propias experiencias. Ellos escribieron lo que Dios les dictó, lo que el Señor les comunicó, lo que el Espíritu Santo les dirigió a escribir. Por eso usted puede tener la seguridad de que la palabra tiene poder, de que la palabra tiene respaldo celestial, de que la palabra tiene un respaldo y una autoridad sobrenatural, porque viene de parte de Dios. Dios es el autor, Dios es la causa y el efecto de su palabra. Sea bendito el nombre del Señor Jesucristo. No hay nada que menospreciar, no hay nada que rechazar, no hay nada que desvalorizar de la palabra. Cada jota, cada tilde, cada acento, cada palabra, cada versículo que tú no entiendes salió de la boca de Dios. Y detrás de ese versículo que no entiendes, detrás de esa palabra que no entiendes, detrás de ese nombre que no entiendes, detrás de ese lugar, de esa ciudad geográfica que tú no entiendes, hay una revelación del cielo. Porque Dios no escribió para perder el tiempo. Dios escribió su palabra y nos entregó su palabra, dictó su palabra, inspiró su palabra para que le podamos conocer en el nombre de Jesús. Ya para finalizar y para cerrar esta primera lección, esta primera hora de enseñanza, Mateo capítulo 22 y versículo 29. Jesús le dijo a los saduceos: el error de ustedes, Nueva Traducción Viviente, es que no conocen las Escrituras y el poder de Dios. Realmente, en los tiempos de Jesús, solo los saduceos desconocían, ignoraban el poder de las Escrituras y el poder de Dios. ¿No estará la iglesia de Jesucristo en una gran parte incurriendo en la misma falta, incurriendo en la misma debilidad de los saduceos del primer siglo del tiempo de Jesús? ¿No estará la iglesia desconociendo el poder de la palabra y el poder de Dios, al igual que los saduceos? ¿No estará el pueblo del Señor, que hoy está enfermo, hoy vive en desesperanza, hoy vive confundido, hoy vive en una disyuntiva sin saber qué creer y qué camino tomar? ¿No estaremos, al igual que los saduceos, desconociendo, ignorando el poder de la palabra y el poder de Dios? ¿Acaso no será este un problema que hoy estamos enfrentando? Muchas personas, cuando escuchan estas verdades que estamos diciendo y enseñando, inmediatamente responden y se justifican diciendo: yo conozco la palabra, yo he leído la palabra, yo he asistido a cursos bíblicos, tengo formación teológica. Déjeme decirle que cuando hablamos de conocimiento por revelación divina, esto va más allá del conocimiento teológico, esto va más allá del conocimiento académico, esto va más allá del conocimiento intelectual, esto va más allá del conocimiento filosófico, esto va más allá del conocimiento escolástico. No estamos hablando
de tener una cantidad de versículos almacenados en la memoria. Estamos hablando de que esos textos almacenados en nuestra memoria deben convertirse en algo vivencial. Deben convertirse en algo experimental, deben convertirse en una praxis, deben convertirse en una práctica, en un diario vivir, en un ejercicio constante, continuo y permanente de fe. Estamos hablando de conocer el poder de la palabra para disfrutar de las promesas que Dios nos ha entregado. Estamos hablando de conocer el poder de la palabra para tener una revelación clara de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es hacer la palabra de Dios efectiva. Es mostrar al mundo que el Dios a quien servimos y la palabra en la que hemos creído y confiado tiene poder. Es una palabra actual, es una palabra para el día de hoy, es una palabra vigente, es una palabra que se cumple y es una palabra real, que todo aquel que se atreva a creer a la palabra verá la gloria de Dios manifestada en su vida. Es mi oración que a través de esta escuela y a través de estas lecciones y de todas las lecciones por venir en las semanas que tenemos por delante, usted pueda entender y conocer el poder de la palabra de Dios. Establezca como disciplina y como norma acompañarnos todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Si en su defecto usted no pudiera estar como estudiante de nuestra escuela todos los jueves, accese a nuestro canal de YouTube. Al final está el enlace para que usted se pueda conectar gratuitamente y recibir todo este material. Cada enseñanza de la escuela de enseñanza Palabras de Vida será descargada en YouTube para que usted al ingresar a nuestro canal encuentre todas las lecciones y cada una de ellas va a estar enumerada según la semana que nos corresponda estudiar. Es mi deseo que esta palabra le haya bendecido en gran manera. Quiero finalizar haciendo una breve oración y pidiendo que el maravilloso Espíritu de Dios, el maravilloso Espíritu Santo, el maravilloso Paracletos divino del griego, el maravilloso Ruach Kodesh, venga sobre usted con revelación y entendimiento. Señor, queremos darte gracias porque hoy nos has concedido el honor y el privilegio de comenzar esta escuela de enseñanza Palabras de Vida. Señor, sabemos que esta lección, Padre, ha estado saturada por la presencia del Espíritu Santo y ha fluido un manto de revelación, de sabiduría, de iluminación y de inspiración. Declaramos que la palabra no volverá vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual ha sido enviada. Declaro que el pueblo, Padre, que nos ha seguido y se ha conectado y se seguirá conectando en lo que resta de estos días, Padre, será tremendamente bendecido y esta palabra de lo teórico pasará a lo práctico. Y cada uno de tus hijos, siervos y ministros entrarán en una dimensión de sobrenaturalidad donde lo que está escrito y lo que ha salido de tu boca se hará una hermosa realidad. Veremos la manifestación gloriosa de tu poder y de todo lo que tu palabra ofrece y promete. Señor, bendigo el descanso de tu pueblo, bendigo la mesa de tus hijos, bendigo la provisión y el sustento de tu iglesia. En Cristo, amén y amén. Saludos, bendiciones. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Paz de Dios.